Las huellas del alba. Tenemos una cita con la memoria musical, con la memoria cultural. Sí, en el mundo onírico de la radio. Las huellas del alba. La noche empieza con su ritual para poder saborear el aroma de los seres humanos. Y los seres humanos se inspiran en ella para poder dejar una huella que el día de mañana será una memoria, una historia que albergue allí, en esa caja de la vida, su corazón. Bienvenidas, bienvenidos, hoy, día de Saturno 23 de septiembre. Y es un gusto estar con ustedes, abriendo esa puerta a la actividad más bella del universo, que es la expresión.
Las huellas del alba en el mundo onírico de la radio. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a abrir esa puerta a la actividad más bella del universo, que es la expresión. Acabamos de escuchar una obra llamada Piel de Mujer, del intérprete, compositor y un virtuoso guitarrista de Guadalajara llamado Paco Rentería. Desde los 13 años él ya daba conciertos. Escuchamos todo el estilo de la guitarra escuela clásica, pasando por el jazz y la escuela flamenca, es decir, ecléctica su técnica, su música. Y qué mejor para abrir esta sesión, este ritual, porque hoy tenemos con nosotros aquí, en este espacio, en las huellas del alba, en el mundo onírico de la radio, a una persona especial, y les voy a contar por qué. Ustedes saben que la palabra es viento. La palabra es enseñanza, es memoria. A partir de ella están nuestros ancestros. A partir de ella, nosotros dejamos una huella en este mundo. Cuando uno escucha a una persona que sabe conversar, a una persona que sabe mostrar ese camino en un aula, dando cátedra, tocando el corazón, la conciencia de sus estudiantes, uno se da cuenta que el espíritu que emerge en esa voz es de un gran ser humano. Yo tengo el gusto de tener aquí con nosotros, para ustedes, al maestro César. César, bienvenido. Muchas gracias, don Alejandro Díaz, por la generosa y amable invitación de compartir estos micrófonos contigo, con el auditorio, con todas las personas que te siguen por los diversos medios de comunicación contemporáneos, que pues en realidad son una alternativa a la difusión de las ideas, al conocimiento de los temas de actualidad e incluso para brevar en la historia como una forma de enseñanza para enfrentar esos temas de actualidad. Por lo cual te agradezco mucho que me hayas invitado y pues vamos a platicar de lo que nos interesa, que es el derecho en la sociedad. Claro que sí, maestro. Hablar del maestro César Silva Mejía también es hablar de una trayectoria que usted tiene en el derecho, en la administración pública, en la enseñanza, y exactamente hoy vamos a hablar de esa área que usted conoce, que ha palpado, ha tocado, ha sentido, ha estudiado, también sobre todo ha enseñado en diferentes lugares, sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ya tiene usted una trayectoria dentro del derecho. También usted habla de temas porque sabe de filosofía, política, sabe de sociología y sabe de cualquier tema. Por eso abrí con eso y me atreví a decirlo, que usted es una de las personas que nos toca el alma por toda esa sabiduría que ha esculpido, con esa gubia de la vida, con esa gubia del destino que le puso en sus manos, esa manera de concebir la realidad. Y a través del derecho podemos entender la sociedad, maestro. ¿Qué tanto, me gustaría hacer la primera pregunta, qué tanto el derecho está inmerso en nuestra comunidad, en esa cotidianidad, sepamos o no sepamos de normatividad, de normativas, de leyes, de legislaciones, de legalidad, todos esos términos que un abogado maneja, una terminología especializada? Sin embargo, su objeto de estudio, pues todos los seres humanos lo sentimos, lo vivimos a día a día. Sí, en efecto, Alejandro, el derecho está presente desde, yo diría desde antes de que fuéramos concebidos, en razón de una circunstancia que es propia de la naturaleza humana. Seguramente nuestros padres nos hicieron con amor, seguramente nuestros padres se conocieron y seguramente nuestros padres desde el principio se respetaron. Y se respetaron y después ya venimos al mundo nosotros. Pero en ese primer paso hubo ciertas normas de trato social que ellos observaron puntualmente. Desde un cortejo humano, respetuoso, amoroso. Esa conducta, si bien es cierto, no está regulada en ninguna ley en el mundo, es una ley de los seres humanos. Y desde ese momento, como lo dije ahorita al empezar a contestar la pregunta, Alejandro, desde ese momento el derecho no formal,
comienza a regular la vida de dos personas y de un futuro ser humano. Ya posteriormente, pues surgen las cuestiones propias de una relación de pareja, y entre esas hay una muy importante, que me permito decirlo de una manera libre, pero con absoluto respeto. Y ya viene una relación de orden sexual y reproductivo, que también está sujeta al derecho, porque ninguna relación de orden sexual y que por ende puede, pues no concluir, sino proseguir con la fecundación de un óvulo y el próximo nacimiento de un ser, también está regulada por el derecho. Primero, porque ninguna relación puede ser forzada. Desde ahí se está respetando una norma de derecho natural, la libertad y el libre albedrío para decidir con quién continuamos nuestra vida, y, en consecuencia, el producto de la continuación de nuestras vidas es darle vida a un nuevo ser. Y ese ser, desde que está en el vientre materno, ya tiene derechos. Derechos que sí, en este momento ya están contemplados no solamente en la legislación mexicana, sino en las legislaciones del mundo democrático, del mundo que respeta los derechos humanos, que los promueve, que los incentiva, que procura tomar decisiones tendentes a que esos derechos se respeten. Y ese ser que está en formación ya está protegido por el derecho. Entonces el derecho desde nuestro nacimiento, desde antes, como lo dije de una manera un tanto metafórica, desde que nuestros padres se miraron y se tomaron las manos, ya es una relación que está vinculada a normas de trato social que posteriormente se convierten en ley. Pero ahí ya está un derecho, que es el derecho, un derecho natural al respeto a la otra persona. Ya después venimos nosotros, y así el derecho en cualquier actividad de nuestras vidas está presente, incluso está presente hasta cuando ya no estamos presentes. En nuestra ausencia, el derecho aún sigue vinculado a nosotros, aunque ya hayamos sido sepultados o hayamos sido incinerados. Están los derechos de herencia, los derechos testamentarios, y en fin, y a lo mejor dejamos problemas a los hijos. Por lo tanto, también el derecho está vinculado hasta en esos momentos ya de nuestra ausencia en este mundo. Una de las búsquedas que tiene el derecho, y podemos entender o sentir que sus razones de existir a través de una civilización, a través de una cultura, es buscar esa justicia, ese equilibrio dentro de la sociedad. De hecho, cuando no existe, propiamente hay que buscar a través de una normatividad, a través de leyes, cómo armonizar nuevamente a la sociedad, cómo armonizar desde una familia, una comunidad, un estado, una nación. ¿Qué pasa, maestro, cuando precisamente el derecho se desvirtúa en la práctica, no del derecho mismo, sino quien lo practica, es decir, los profesionales en ellos, y de repente esa justicia ya no es tan vista, porque se vuelve, a veces hasta inclusive dicen, no, es que a veces la justicia es una utopía. En realidad estamos en un marco de legalidad, en un marco normativo. ¿Qué pasa cuando se va perdiendo eso que uno, a veces nos juzgan de románticos, pero que uno piensa y siente que el derecho tiene como esencia buscar una justicia? Y sí, es una pregunta que es de actualidad. Por supuesto que es de actualidad, pero que también sus raíces se pierden en la profundidad de los tiempos. Una de las cuestiones que los seres humanos, desde que aparecimos sobre la faz de la Tierra,
siempre ha sido ser tratados con justicia. Pero el ser tratados con justicia implica también que nosotros sepamos interpretar las pretensiones legítimas de las personas. Es decir, la pretensión más legítima de cualquier persona es ser tratada con justicia. Pero la justicia es el ideal del derecho, porque una cosa es la justicia y otra cosa es el derecho. El derecho norma conductas, regula conductas, trata de solucionar problemas, pero siempre en el núcleo de la construcción de una norma está la aspiración a la justicia. Por lo tanto, no es lo mismo justicia que derecho. Derecho es tratar de solucionar un asunto social, de orden social. La construcción de la norma jurídica, lo primero que intenta es buscar los caminos para resolver temas apremiantes en la sociedad. En consecuencia, si esa resolución o esa tentativa de solucionar los problemas que aquejan a un grupo humano, a la sociedad, a través de la norma jurídica, debe de ir implícito el concepto justicia. Porque el concepto justicia es el más difícil de lograr. Es tan abstracta la justicia que a veces la resolución de un juez puede ser justa para el que es beneficiado e injusta para el que resulta perjudicado. Eso lo ven desde el punto de vista justicia, pero ¿qué dice la norma jurídica? Tal vez deberíamos de ir a la construcción de la norma jurídica y cómo quienes son los encargados de su construcción percibieron en ese momento un fenómeno social que desemboca en la decisión de un juez que le da la razón a uno y a otro no. Por lo tanto, a veces el derecho, no a veces sino siempre el derecho, tiene esa cara, porque está interpretado por seres humanos. Y los seres humanos, bueno, pues finalmente somos un muestrario de pasiones. Nuestra formación profesional, nuestra formación de familia, nuestras vivencias, nuestros éxitos y nuestros fracasos, pues van pergeñando nuestro espíritu, en el caso de que sea uno juzgador, y eso va a determinar en muchas ocasiones cómo se observa y cómo se aplica la ley. ¿Por qué? Estamos entrando en una etapa de la vida jurídica en nuestro país, donde ya no basta aplicar lo que dice la ley, lo que describe o dispone la ley, de cualquier materia, sino que ahora estamos en un camino de una nueva forma de interpretación del derecho. Y esta nueva forma de interpretación del derecho es la búsqueda de la justicia a través de la interpretación de la norma jurídica. Por lo tanto, si estamos en ese camino, creo que estamos en el camino de ir en pos de ese concepto abstracto que nos parece etéreo, que es la justicia. Ese camino yo creo que es interminable. Siempre habrá esa yo le llamaría esa persecución de la justicia, seguirla, corretearla, ir tras ella, pero solamente se puede ir tras la justicia analizando con objetividad qué tipo de problema social se quiere resolver con una norma jurídica, a quienes beneficia y a quienes perjudica, porque detrás de una decisión jurídica plasmada en norma, en ley, está algo muy importante de lo que poco hablamos los abogados, que es el ejercicio del poder político. La construcción en sí de la norma jurídica también atañe no solo a tratar de solucionar un problema, sino
¿quiénes diseñan la norma? ¿Con qué objetivo diseñan la norma? Porque la norma también es control político, control social. En esa virtud, ¿quiénes están detrás de la norma? Pues quienes detentan poder político, porque son los únicos que la pueden construir. Una norma, actualmente en el mundo democrático, en un Estado democrático, social de derecho, pues la norma se supone que es la expresión de la voluntad general. Y la voluntad general, bueno, pues tradicionalmente la doctrina dice que es el pueblo, la sociedad, yo diría la sociedad, más que el pueblo, porque el pueblo tiene una connotación de orden jurídico-político. Nación tiene una configuración filosófica, política y jurídica. Sin embargo, sociedad es un concepto más neutral, porque atañe a los que vivimos en ese momento donde está dándose el fenómeno social y cómo se quiere solucionar. Entonces ahí es donde intervienen los grandes factores de poder que van a configurar una norma. Porque puede ser que haya un movimiento de orden social que desde el punto de vista de quienes están inmersos en ese movimiento social consideren justa alguna demanda, alguna circunstancia que están viviendo, alguna presión que están resintiendo en su actividad cotidiana. Y obviamente pues eso provoca pues una disfunción social que no es conveniente que continúe, porque puede provocar pues a la larga problemas más graves de estabilidad social. Se ataca el problema. ¿Quiénes intervienen en la resolución del problema desde el punto de vista normativo? Los legisladores. Los legisladores. Y no solamente los legisladores. En el caso de nuestro país, en un régimen presidencial, pues lo dice el artículo 71 constitucional, el presidente tiene derecho de iniciativa. Los legisladores tienen derecho de iniciativa. En fin, pero fundamentalmente estas dos instituciones intervienen, el presidente y el Congreso. ¿Y qué acaso no nos hemos puesto a pensar qué hay detrás de un presidente? ¿Qué hay detrás de cada uno de los legisladores? ¿Qué intereses promueven? ¿Qué intereses defienden? ¿Qué intereses protegen? Entonces, es ahí donde ya interviene el concepto del poder. Y el concepto del poder, diría aquel distinguidísimo y trascendente científico social que es Max Weber, que es el ejercicio del poder, es la posibilidad de imponer la voluntad de uno sobre los demás. Pero bueno, el poder tiene muchos elementos, desde el intercambio de necesidades, la necesidad de mandar, y el otro, la necesidad de obtener lo que requiere por hacerle caso al otro, al que manda. Pero también intervienen la disponibilidad de recursos, la manipulación, y así nos podemos ir sucesivamente y encontrar al final del camino dos conceptos: estabilizar el problema a través de la norma jurídica, pero ¿cómo se construye esa norma jurídica? Es la pregunta. ¿Quiénes intervinieron? Y después, la institucionalización de la norma jurídica. Por lo tanto, perseguir la justicia, en ese esquema así a grandes rasgos, a grandes brochazos, es un tanto continuar en esa carrera, en esa persecución de la liebre, tratando de asirla, de enfrentarnos a ella. Si ustedes me permiten, es como tomarla en nuestras manos y decir, esta es la justicia. Pero ¿la justicia para quién? Y aquí hay un libro muy bonito que se habla, que es La justicia, de Hans Kelsen.
Y dentro de una de las preguntas que le faltó a este pensador austriaco sobre qué es la justicia, ¿para quién es la justicia? ¿Y cuál es el núcleo de la justicia? Ya los romanos en alguna ocasión, hace 2500 años, 25 siglos, dijeron que la justicia es darle a cada quien lo suyo, lo que le pertenece, lo cual es una cuestión muy simple, muy sencilla. La justicia es más complicada. La justicia es más complicada, porque lo que hoy es justo, tal vez mañana sea injusto, ¿verdad? Y lo que hoy nosotros consideramos que es injusto, tal vez lo estamos viendo con una óptica nada más de nuestros propios intereses y no desde la óptica de los demás. De tal manera que la justicia la podemos observar desde el punto de vista de quién lo está diciendo. ¿Quiénes están construyendo la norma jurídica? Y esos que construyen la norma jurídica, ¿qué intereses representan? Y quienes mueven los hilos del poder son los que están determinando la orientación de la norma jurídica, pero la orientación de la justicia está siendo soslayada, porque tal vez la creación de una norma jurídica solamente los beneficia a ellos, para ellos se ajusta, y para los otros, como diría don Benito Juárez, la simple aplicación de la ley. Y quien hizo la norma, quienes intervinieron en la norma, para ellos justicia y gracia. Belleza escucharlo, maestro, aparte del conocimiento que nos comparte. Voy a hacer un brinco, sin embargo es importante. Antes de llegar aquí al programa, estábamos platicando y usted me hacía ciertas observaciones muy importantes. Hablando de sociedad, la comunicación es importante, la comunicación social, cómo se va tejiendo, precisamente quién la hace, desde dónde la hace, quién la proyecta, por qué la proyecta, qué intereses tiene. Y hablábamos de los medios alternativos de comunicación. Maestro, ¿podría profundizar en el tema? Porque ese rato me estaba compartiendo cosas súper interesantes y no quiero perder pues la oportunidad de que nos comparta, sobre todo en los que estamos en esta parte de querer comunicar, de hablar de ciertos temas que no se hablan en otros espacios oficiales y que precisamente buscamos una alternativa para llegar a la audiencia con otro tipo de posibilidades. Sí, con mucho gusto, don Alejandro. Sí, antes de ingresar aquí en la cabina, yo en verdad tuve una agradable sorpresa. Encontrarme con un espacio social donde se respira libertad, donde se respira inclusión y tolerancia. Y lo advertí desde que traspasé el umbral de la puerta. Vi a un señor, me llamó la atención su vestimenta. Vi a una persona, me llamó la atención su vestimenta. Dije, este lugar es inclusivo. En este lugar hay respeto. En este lugar hay libertad. Y precisamente una de las grandes luchas históricas del ser humano ha sido por encontrar la verdad. Y la verdad solamente se puede encontrar en la libertad. Porque sin libertad no puedes encontrar verdad. Es un presupuesto básico para que las sociedades emprendan el camino de la libertad. Pero las sociedades de estos tiempos, porque hay muchas sociedades, en México hay muchas sociedades, en el mundo hay muchas sociedades, no estamos acostumbrados a la verdad. Los mexicanos, por ejemplo, decimos de alguna manera un tanto coloquial, dile las cosas suavecito, porque si le dices las cosas como son, se puede poner mal. Les voy a poner un ejemplo cotidiano. Se murió el papá de ese niño, o de ese joven, o de ese adulto, o su madre, quien sea. No se lo vayas a decir en este momento,
porque va a ser una impresión muy dura. Y entonces les decimos las cosas con suavidad y no los enfrentamos a lo que es la realidad de la vida. Porque la única realidad de la vida en este ejemplo que tomé así al azar es que todo lo que tiene un principio tiene un fin. Y el morir es la verdad más absoluta que puede existir. Y si no se le dice una verdad así a alguien, como es, hermano, tía, amigo, tu papá murió, tu madre murió, tu hijo murió. No, dísela despacito, porque se puede poner mal. ¿Qué será peor? ¿La manipulación de los sentimientos o decir la verdad? Eso es algo que está para platicarse y da para mucha tela, ¿no? Sin embargo, las sociedades, con base en este pequeño ejemplo, no estamos acostumbrados a escuchar la verdad. Hoy vivimos inmersos en la simulación. Vivimos inmersos en la mentira institucionalizada por los medios masivos de comunicación institucionales y convencionales. Llegué a este espacio y dije, caray, es un espacio alternativo, es un espacio de la sociedad. Y si es un espacio de la sociedad alternativo, es porque esta parte de la sociedad busca en la libertad la verdad. Porque es una parte libre de la sociedad. Este espacio es la expresión de un grupo social que busca la libertad y busca la verdad. Por lo tanto, los espacios alternativos en el mundo contemporáneo, en un mundo donde los medios masivos de comunicación están monopolizados por los grandes capitales, por los gobiernos que se dicen democráticos, porque de democráticos yo lo pondría en tela de duda. ¿Y por qué lo pondría en tela de duda? Primero, porque quienes dan las concesiones para el uso de las frecuencias de televisión o de radio, pues en efecto hoy es a través de un órgano del Estado, autónomo, constitucional, pero en el pasado prácticamente todas las instituciones privadas que emiten mensajes vía radio, vía televisión, vía medios escritos, todas las concesiones fueron dadas en el pasado y no bajo esta nueva forma de concebir la libertad. Por lo tanto, es un mantenimiento de una situación de lo que dirían las personas, preservar el establishment y preservar el statu quo. Hoy estas alternativas surgen a la luz de nuevas tendencias que buscan la libertad, pero la libertad en la verdad. Por eso son un punto de inflexión, donde cualquier persona con iniciativa, con ganas de transformar su entorno, puede acudir a ellos y puede expresar lo que piensa. Y no como en el mundo de Orwell, la rebelión en la granja, donde todos terminamos reconociendo a la persona, al ser más ímprobo, como nuestro dirigente, porque vivimos engañados. Hoy las sociedades, en realidad, que aspiren a ser libres, requieren escuchar la verdad sin tapujos, sin engaños. La verdad es una, pero duele, y hay que admitirla como tal. Los medios alternativos, creo que si toman ese camino van a tener mucho éxito, pero si entran en el camino de la domesticación institucionalizada, entonces la sociedad en sí habrá perdido la batalla. Hoy estos se muestran como una alternativa de libertad en búsqueda de la verdad. Este espacio, cuando ingresé, les dije, lo vi incluyente, lo vi libre, me llamó la atención y dije, caray, hay un sector de la sociedad que quiere otras cosas, que quiere escuchar otras cosas, que quiere conocer cómo piensan otras personas, porque ahorita sabemos cómo piensan todos. Ahorita por ejemplo, en este momento difícil de la vida nacional, y digo difícil,
porque estamos tomando como sociedad determinaciones muy importantes para los próximos años. Estamos domesticados a escuchar lo mismo, y nadie se atreve a decir la verdad. ¿Qué representa cada una de las alternativas que vemos frente a nuestros ojos? ¿Qué representan? ¿Qué hay detrás de sí? Y ahí hay ocultamiento, ahí no hay verdad, por lo tanto no hay libertad. Para mí la libertad implica como concepto básico de su soporte la verdad. Por eso Sócrates deambulaba en el ágora en Atenas, preguntándoles a todos cuestiones que les parecían irrelevantes, pero que los conducían o intentaba llegar a la verdad y al conocimiento del alma de sus interlocutores. Y eso fue uno de los grandes filósofos de la historia, si no es que el más grande. Totalmente, maestro, el papá de la ética. Y hablando de esa verdad, de la búsqueda, de poderla encontrar, poder partícipes, quiero hacerle una pregunta que puede sonar más a algo personal, aunque estamos nosotros llevando un mensaje sobre todo como en común, comunitario, porque estamos hablando de una sociedad, de una alternativa, pero hablando de libertad podemos hacer esa ligadura. Y personal, ¿por qué? Yo conozco muchas personas que son grandes lectores y en todos los sentidos, pero he conocido pocas personas que veo con esa pasión, esa acción, si podemos nombrarle ese drama de tocar un libro, de recomendar un libro, de hablar de autores, es el maestro Silva. Y hablando de libertad, pienso que la lectura, lo siento, y como otras grandes personas lo deben de percibir de todos los tiempos, un libro es esa puerta a una posibilidad de ser libre, o de conocerla, de olfatearla, de poderla comprender. Maestro, ¿usted qué percibe siempre que toma un libro, que lo lee, que lo saborea? ¿Por qué es tan importante para nosotros poder tener un pensamiento, sí, crítico, pero sobre todo libre? Sí, es parte de la formación personal, ¿verdad? Perdón porque lo exprese de esa manera. Pero un libro, los libros, las obras escritas, nos permiten conocer el alma de quienes los escribieron. Nos permiten conocer cómo perciben ellos su entorno social. Pero más allá de eso, los libros tienen una función importantísima, que es la de educarnos. El maestro no es suficiente. El maestro no es suficiente, porque el maestro pues va a seguir un temario en cualquier sistema escolar, y un temario pues tiene que pasar por diversos tamices para su aprobación, y finalmente nos van formando de una manera más o menos uniforme a todos. Y la posibilidad de ser libres es no ceñirnos a lo que nos enseñan en la escuela, sino indagar, hurgar, escudriñar en los libros. Lo que no aprendemos en la escuela, lo que no nos enseñan en la escuela, lo tenemos que aprender, buscar nosotros en lo que otras personas han escrito. La escuela es una parte, sí, muy importante, pero la otra parte que también es muy importante es la posibilidad que nos demos de ser libres a través de la lectura. La lectura nos hace volar la imaginación, nos hace soñar. Podemos estar tras las rejas por haber cometido una tontería,
Pero si tenemos libros, podemos estar recluidos en nuestras casas por alguna enfermedad, yacer postrados en la cama por una enfermedad. Y los libros nos transportan, nos permiten viajar, nos permiten vivir. Yo tengo muy presente el gran ejemplo de este científico Stephen Hawking, que desgraciadamente tuvo una enfermedad tremenda que lo inhabilitó en su movilidad, todo. Él siguió siendo libre. Su espíritu siguió siendo libre. Y nos siguió enseñando y nos sigue enseñando a través de sus obras. Y a través de sus obras podemos ver el universo. A través de la obra de un filósofo podemos hurgar en el alma del ser humano. A través de la literatura podemos regodearnos en los momentos felices, en los momentos de tristeza del alma de una persona. A través de los libros de historia podemos transportarnos al más remoto pasado. Quien ha leído las andanzas de Marco Polo puede deambular por las dunas y llegar a China y ver cómo comerciaba. Quienes leen un libro de geografía se imaginan en la punta del Everest y sentir el frío, el viento, o tal vez soñar en navegar en el Amazonas. Quienes estudian antropología se pueden introducirse en el alma de un pueblo. En fin, el libro que uno agarre, el libro que uno tome entre sus manos, el libro que uno lea con atención, es enseñanza, es el camino a la libertad. Pero ese camino exige disciplina. Ese camino exige muchas cosas, pero sobre todo exige algo, la sed de querer ser diferente, de querer transformar nuestro entorno y de querer transformarnos a nosotros mismos, no para ser mejor que otros, ni peor que otros, sino simplemente para ser diferentes. Y la diferencia es lo que hace y promueve los cambios en una sociedad. Yo he ido a casas, desafortunadamente he estado en casas donde hay pantallas muy grandes de televisión y tal vez a la puerta de la casa hay un carro y tal vez hay ropa de moda, pero no hay libros. Es más, libros es mucho pedir, a veces ni periódicos. Entonces, yo me planteo una pregunta: ¿hasta dónde esas personas son libres y no están sujetas a una sociedad de consumo? La lectura es, en verdad, maravillosa. Tenemos, para la cura del cáncer no han encontrado remedio nuestros científicos, desafortunadamente, pero para la cura que nos ayude a reducir nuestra ignorancia, sí hay un remedio que inventar: los libros. Y no tenemos más que agradecerle a Juan Gutenberg, que tuvo la genial idea en inventar lo que hoy conocemos como la imprenta. Y a partir de ahí nos llegan los libros. Y los libros, para mí, siempre serán los libros. Hoy hablan de libros electrónicos, pero la otra ocasión, estando en casa, que es la casa de todo el auditorio, la casa de tuya, Alejandro, gracias, nos quedamos sin luz. Y yo pensé, ¿y qué van a hacer los que leen libros electrónicos? Yo dije, no, pues mi suegra estaba ahí, hizo un intento y prendió una velita y dije, pues con la vela puedo leer un libro. Entonces los libros son el camino a la libertad también. Así como la justicia es el camino a la libertad, lo es también el libro. Wow.
Qué belleza, maestro. Antes de ya hacer prácticamente el cierre del programa y que usted nos dé una conclusión de esta charla pequeña, porque con usted podemos pasar horas, días, semanas y años aprendiendo de usted, maestro. Muchas gracias. Y bueno, yo quiero agradecer a la audiencia que estuvo con nosotros compartiendo este momento, los que están en este momento conectados con nosotros. De verdad, gracias. Los que lo van a hacer más adelante, porque si algo tiene las ventajas de estos medios alternativos de comunicación, es eso, que nos pueden escuchar más adelante. También igual, las abrazamos en ese momento. Para nosotros es muy importante el trabajo que llevamos a cabo. Rápidamente quiero invitarlos a varias actividades. Recuerden que aquí tenemos como tradición la cartelera cultural. Recuerden que ya viene noviembre, viene diciembre, y la Maldita Madre Noche, la banda de Argentina nos va a visitar. Estén pendientes de los espacios donde va a estar. Un abrazo al maestro Ariel, hasta allá, hasta Corrientes, Argentina, maestro. Y también recordarles que lo vamos a tener aquí en este espacio. También invitarlos a los cursos del maestro Omar Espinosa. Si se quieren formar como locutores profesionales, les hago la invitación. Pueden encontrar información al 221-231-4444. El maestro Omar Espinosa, por cierto, en el 2021 tuvo el Premio Nacional de Periodismo. Se lo recomiendo. Y bueno, también agradecer a la vida cuando nos contacta con personas que estamos en el mismo camino, en el mismo barco, en lucha, porque el próximo 7 de octubre, en punto de las 17 horas, allá en el Hendrix Circus, va a estar Rock con Causa, un evento que está comandando la actriz Gabriela Goldsmith. Les hacemos la invitación porque van a estar diferentes personalidades del rock. Ejemplo, la banda Pueblo Nuevo, banda pionera del rock en Santa Fe, pero sobre todo el maestro también Rodrigo Levario, Carlos el Gato Rockabilly. Mañana les hago la invitación en punto de las 16:30, porque en el Centro Cultural Foro La Cura va a estar Médico a Palos, una obra de Molière, no se la pueden perder. Está muy cerca del Metro Viaducto, de hecho es Marcos Carrillo número 356, y encuentran informes al número 5544956332. Y bueno, recordarles que el próximo 8 de octubre vamos a estar festejando 3 años de Paisajes Humanos, Voz, Poesía y Canto, allá en Santa Fe. En la Casa del Rock van a estar grandes bandas legendarias como Mara, una banda con 50 años de trayectoria. Va a estar Ángel de Metal, Viuda Negra, Avance 51, Viento Nocturno, Gallito Inglés, que estuvo ese rato con nosotros en Paisajes Humanos. Diferentes bandas van a estar con nosotros festejando. Y bueno, yo quiero agradecerles. Maestro, ¿con qué conclusión nos puede llevar, o qué impresión o algún consejo que nos quiera dar para cerrar este espacio a las personas que nos escuchan? Porque es importante el derecho. Ya habló usted de los libros, de la cultura. Usted tiene una cultura tan amplia que podríamos pasar aquí mucho tiempo. Sin embargo, pues todo tiene un alfa, un omega. Maestro, por favor, concluya. Sí, con todo gusto. Lo único con lo que podríamos cerrar esta plática, la cual agradezco que me hayan invitado, es que vean al derecho como un instrumento de transformación social, que vean el derecho como una oportunidad de vivir tranquilos, y que vean al derecho como la posibilidad de alcanzar la justicia. Pero en esa posibilidad también debemos de escudriñar quiénes son, a quienes elegimos para que construyan las normas jurídicas que rigen la vida social. Gracias. Y antes de partir y despedirnos, un reconocimiento a ustedes por estarnos escuchando. A mi compañera Jennifer Sodi, gracias. Siempre es un gusto compartir tiempo y espacio con usted, señorita. Siempre profesional su trabajo y sobre todo humanitario, eso lo resalto. A todos ustedes también agradecer a las personas que nos escuchan nuevamente, soy reiterativo, y a la maestra Leonor, porque ella fue la que ideó esta temática. La vamos a tener en 15 días más, va a estar por acá Ana Leonor. Y bueno, ese reconocimiento también a mi musa cósmica por estar escuchando, a mis hijas, un abrazo y un agradecimiento sobre todo a alguien especial,
porque esa caja de la vida llamada corazón, donde se guardan nuestras mejores memorias, se abre con algo que se llama agradecimiento al maestro César Silva Mejía, no solamente por haber estado aquí con nosotros, porque despertó a muchos de sus estudiantes esa llama, esa curiosidad por aprender, por querer hacer justicia a través del derecho. Sí, es una gran herramienta, un gran instrumento para hacer cambios sociales, y gracias a la vida por haberme permitido ser su estudiante, maestro. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Las huellas del alba. Recuerda, el amanecer trae una oportunidad para que tu suerte esté en tus manos.